Amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más estamos en la presencia del Señor. Qué maravilla es disfrutar de la presencia de Dios. Durante el día, cuando nos levantamos, lo más importante, recuerden lo que siempre hemos dicho, recibiendo el maná en la mañana, durante todo el día y en la noche. No podemos olvidarnos de que Dios también nos acompaña, que Él manda a sus ángeles para que nos resguarden durante las horas de la noche. Estamos cubiertos por la presencia de Dios y así debemos permanecer en su presencia, creyéndole al Dios Todopoderoso. Bienvenidos a Un Instante con Dios, con su servidor Hamilton Urrutia. Pedimos al Espíritu Santo que permita a través de mí ser instrumento para llevar su palabra. Que pueda, Señor, esta palabra edificar a muchas personas que deben ser fortalecidos, Señor. Tu palabra, Señor, nos redarguye, Padre Santo. Nos hace entender y comprender que es por ti, Señor, que debemos estar dispuestos a estar en tu presencia. Bendito seas, amado Dios. Vamos a estudiar, hermanos, a través del libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Amén. 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 Qué bonita esta palabra. En Dios, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Nos está diciendo la palabra del Señor. Antes de entrar al desarrollo de este estudio bíblico, porque lo vamos a enfocar también a la situación que estamos viviendo. Escuchaba yo las noticias y leí en una columna de la revista Semana sobre la circunstancia, lo que se está evidenciando en este momento en nuestro país, acerca del descuento del 19% del IVA, y que hay 2 días más, creo que es el 19, el 3 de julio y el 19 de julio, que son los otros 2 días de los 3 que el gobierno propuso el descuento del IVA. Entonces, ese artículo de la revista Semana nos decía: días sin IVA, la crónica de cómo por un descuento puede peligrar la vida. Me llamó la atención, les repito, ese artículo y les quiero leer. En todos los países del mundo en los que el coronavirus estalló de manera estrepitosa, hay un día que todos recuerdan y que todavía les pesa. El de España fue el 8 de marzo. Para esa fecha estaba convocada una marcha del Día de la Mujer. Los expertos médicos pidieron frenarla. El COVID-19 ya avanzaba de manera silenciosa por Madrid y el riesgo de que miles se aglomeraran era una verdad de apuño. Sin embargo, el gobierno no solo no escuchó esa advertencia, sino que convocó esa cita con 9,000 asistentes que se congregaron en un recinto cerrado y 120,000, oye bien, 120,000 personas salieron a las calles. El resultado que conocemos todos nosotros sobre el avance estrepitoso del coronavirus en España dejó unos resultados funestos. Días después, Madrid entró en crisis. Incluso altos miembros de la política española adquirieron allí el virus. No los voy a nombrar.
los que adquirieron el virus. Pero mire lo que nos dice aquí en nuestro gobierno colombiano. El mismo artículo dice: no eran las 8 de la mañana y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ya estaba clamando para frenar esa desbandada. El funcionario que tiene a cargo la difícil labor de dirigir la labor médica del país en la pandemia, invitó a los colombianos a comprar, pero por internet, para reducir la posibilidad de contagio físico. Recordó que los establecimientos de comercio tenían la responsabilidad de garantizar las medidas de bioseguridad y los usuarios cumplir con las normas de distanciamiento social. Eso dijo el ministro, recomendando, porque ellos sabían lo que iba a pasar. Y en estos otros días, el 13 y el 19 de julio, ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a hablar en este estudio bíblico, de acuerdo a la lectura del libro de Efesios, la redención de Cristo Jesús, de algo muy importante que nos debe redargullir. La redención de Cristo mediante su sangre. La definición de redención nos dice la Biblia que se refiere a la acción de salvar o salvarse, rescatar o rescatarse a alguien de un castigo. Diferente, mire, la redención de Cristo, y quiero que les quede claro, la redención de Cristo, diferente a la reducción, que es la acción de reducir o reducirse. Dios no te rebaja el 19%. Dios no te rebaja el 19%. Dios te da una redención, oye bien, redención del 100%. El gobierno hizo la reducción del 19% y para ese descuento determinó que había un solo requisito: compra con tarjeta, ¿verdad? Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Se debía comprar con tarjeta de crédito o cualquier otro medio electrónico. El único requisito que Dios, que Cristo te pide para adquirir la redención es a través de la fe. Oye bien, es a través de la fe. ¿Qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10? Leamos la palabra del Señor. Oye bien, el único requisito que te pide Cristo para adquirir esa redención es a través de la fe. Leamos Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Amén. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Mire lo que dice allí. No nos podemos llenar, es por la gracia de Dios. No tenemos que intentar trabajar en cosas innecesarias. Para ganarnos la salvación es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe. Y les voy a leer este artículo. A través de la fe, Él ya te garantizó ese descuento del 100% de tus pecados. Oye bien, el 100% de tus pecados. Porque Él ya pagó el precio. Cristo Jesús ya pagó el precio por ti y por mí. En la cruz Él se entregó para salvarnos de la muerte. El perdón de nosotros a través de Cristo está garantizado si confiamos en Él, si creemos en Él. Todos nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros errores se lavan por completo siempre que creamos en la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Allí se tomó para salvación y nos da la victoria. Nuestra justicia la recibimos. Las injusticias son borradas.
los pecados, la pobreza, la enfermedad, la condena, el juicio, la maldición y la muerte en la cruz. Dios nos permite borrar todas esas cosas, pero si creemos, si tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Como requisito, no es comprar con tarjeta. Vimos en las noticias que la gente se abalanzaron, ¿cierto? A los centros comerciales, en masa, a buscar esos descuentos. El único requisito que Dios te pide es que tengas fe y que vayas a su presencia, que estés en la presencia de Él. Amén. Amén. Estar en la presencia de Dios nos permite recibir el regalo que Dios nos dio, la salvación a través de su Hijo amado. Ojo, yo no quiero decir, y que quede claro, no quiere decir que yo esté en desacuerdo porque las personas que tengan sus recursos decidan comprar. No es eso, ni tampoco, absolutamente no, es envidia que se crean que este siervo siente por los que tengan su deseo de comprar. Es la forma en la que se hace, porque decidimos creer en esas cosas y dejamos de lado la prudencia para salir en esta pandemia, en este acto que nos tiene atormentados. Por eso, la alcaldesa Claudia López en Bogotá hizo una crítica a esa circunstancia y dijo algo: subieron las ventas y bajaron las vidas. Oye bien, subieron las ventas y bajaron las vidas. Fue la palabra de la alcaldesa en recriminación a ese acto de desconsideración al control que debería existir. Ojo, hay personas que así no tengan recurso, por el consumismo, por vivir en esa condición de querer tener cosas innecesarias, se endeudan, hacen lo que sea para aprovechar esos papayazos, ese descuento del 19% que están dando, ese papayazo, yo lo tengo que aprovechar y voy a conseguir lo que yo quiero, a llenarme de la opulencia, porque yo quiero vivir en opulencia. Pero yo te hago una pregunta. Ojo, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que así mismo corro? No digamos corro, anhelo, deseo yo ir en masa cuando las iglesias estén abiertas para ir a la presencia de Cristo Jesús. ¿Será que así mismo está la intención de tu corazón para estar en la presencia de Dios? Esa invitación para estar en la iglesia donde se adora al que nos hace redención del 100% a través de su sangre, es la que debemos nosotros recibir. No dejarnos engañar por las cosas del mundo, porque allí el descuento de Dios es del 100%, no del 19%. Tenlo presente, del 100%. Pero ¿sabe qué pasa con muchos? ¿Sabe qué dicen? Ay, no, qué pereza. Es que para ir a misa me invitan y me toca madrugar el domingo a las 7 de la mañana. Tengo que estar listo para poder ir a misa y yo quiero el domingo dormir hasta el mediodía. Otros dicen, ay, qué pereza tener que escuchar a ese diácono, a ese pastor, a ese ministro, a ese evangelista, a ese padre, a toda hora escuchar hablándolo de la palabra. Pero cuando me quedo sin trabajo, oye bien, cuando me quedo sin trabajo, cuando se me agotan los recursos de la tarjeta y ya vienen las cuotas por pagar esos
gastos innecesarios por la opulencia, donde salgo en desbandado a buscar. Ahí sí no me importa que sean las 7 de la mañana y estoy haciendo fila de primero esperando que abran el centro comercial. Macro fue uno de esos, ¿cierto? De esos que presentaron incluso cierre. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Al costo. Al costo, sí, que presentaron cierre porque la gente, y cuando allá sí no me importa y estoy a las 7 de la mañana esperando que abran el centro comercial para llegar de primero a buscar qué comprar, porque la opulencia, quiero tener cosas que a veces ni siquiera las necesito. Y entonces, cuando me invitan a la iglesia, sí me da pereza, me da jaqueca. Pero cuando no tengo con qué pagar, digo, Dios mío, ayúdame, no tengo con qué pagar la cuota, estoy sin trabajo, me quedé sin nada, ya no sé qué hacer, las deudas me están ahogando, tapo un hueco, destapo un hueco para tapar otro, me meto en gotas. Mire lo que pasó, recordamos una historia de una muchacha por allá en el norte de Santander, que desafortunadamente no aguantaba más sin trabajo por las deudas y la cantidad de situaciones que ella tuvo. Las noticias nos presentaron que ella se suicidó, ¿verdad? Eso nos presentó la noticia. Pero yo te voy a decir una cosa, y te voy a tener una noticia que te va a alentar. Así tú seas apartado, desagradecido, que no lo busques, sino cuando lo necesites, Él es misericordioso. Él es tan poderoso y tan lleno de gloria que Él, cuando te ve en el suelo, te tiende la mano. Te tiende la mano para que tú te levantes. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero te voy a preguntar una cosa. ¿No crees que ya es hora de dar el mejor paso para con Dios? ¿No crees que ya es hora de dejar de vivir las cosas del mundo y querer recibir esa redención de Cristo Jesús y vivir por la fe? Vivir por lo que Cristo hizo en ti y en mí, y entender que si estoy en su presencia voy a ser galardonado. Vivir en la presencia de Dios es darle gracias por todo lo que en nuestras vidas hemos alcanzado. De seguro viviremos más saciados en su presencia que andando en el mundo. Oye bien, vamos a entender una persona de la Biblia que anduvo en la presencia de Dios, permanente en su presencia, el rey David. Y el rey David anduvo en la presencia de Dios, y estando en su presencia mató osos, mató leones, y sabía que Dios le daba las fuerzas para combatirlas. Y por estar en la presencia y creer en Cristo, creer en Dios, ese Dios que lo fortalecía, por eso se presentó ante Saúl y le dijo: yo tengo la fuerza para matar ese gigante incircunciso que está desafiando al ejército del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Ojo, pero no quiere decir que David no siguió siendo humano porque estaba en la presencia de Dios. Él fue humano, y estando como humano también cometió errores. Y eso no quiere decir que porque comete errores ya me tengo que alejar y no puedo volver. El hijo pródigo cometió el error, se apartó de su casa, pero como él no perdió la identidad de hijo, dijo: volveré a la casa de mi padre. David cometió un error del que vamos a hablar. Aliste por favor la lectura. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. No perdió la identidad porque él sabía que estaba en la presencia de Dios y se humilló en la presencia de Dios, y por eso fue reconocido como amado por Dios. David fue amado por Dios. Tanto lo amó que por el amor que le tuvo declaró que no iba a cortar el reino a su descendencia. ¿Qué nos dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4? En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los
amonitas Ajá. y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Ajá. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Ajá. Mire lo que pasó allí. David pecó con Betsabé. La vio desde el tejado de su casa, y cuando la vio le pareció hermosa y la hizo llegar. Pero la mujer que él llamó de nombre Betsabé era la mujer de un gran hombre, de un valiente de su ejército, de uno de los que siempre lo habían acompañado, de Urías, Eteo. Y cuando la llamó, se allegó a ella, durmió con ella, ¿y qué creen que pasó? Oye, la hipérbole, la preñó, le metió el gol. Y cuando la preñó, el primero, después de que se duerme con ella, va y se lava para quitarse la inmundicia, y la envía de nuevo a su casa. Y allí, cuando le llegan noticias de Betsabé, que había quedado encinta de esa relación que había tenido con el rey David. Y ya ante ese pecado, ¿sabe qué hizo? Dijo: voy a mandar a llamar Urías. Y utilizó uno de los nobles de su ejército, a Joab. Le dijo: tráeme a Urías. Y Joab llamó a Urías, y estando Urías en su presencia, le dijo que se fuera para su casa, y le hizo unos presentes. Le dio de la mesa real presentes, comida, y le dijo que se fuera para la casa. Pero ¿sabe qué le dijo? Urías le dijo lo que nos dice en los versículos 10 al 13. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías: no has venido del camino. ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Mire lo que estaba haciendo David. David quería ocultar su pecado con Urías. Lo mandó para su casa para que se acueste con su esposa, y allí asunto arreglado. Pero como no pudo, como no le hizo caso, entonces dijo: no, lo único que yo tengo que hacer es decirle a Joab: Joab, póneme a Urías al frente, donde la batalla esté más recia. Y allí pusieron a Urías Eteo al frente de la batalla, en el punto más recio, y allí fue que mataron a Urías. Y allí, ante ese pecado, ojo, ante los ojos de Dios, nosotros somos visibles. El error que estamos cometiendo, pensando en que vamos a vivir en la opulencia, en las cosas del mundo, y despreciando las cosas de Dios, ante los ojos de Dios somos visibles. Y no podemos tapar un error con otro error. Eso fue lo que hizo David. David quiso tapar el error de haberse acostado con Betsabé, teniendo montones de mujeres en su reino. Se acostó con la mujer de su siervo, y allí, como no pudo convencerlo, lo mandó a matar. Tapar un error con otro error. ¿Qué nos dice el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 12? Leamos esta palabra, Salmos 139, versículos 7 al 12.
¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Amén. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculte en las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío. Amén. Las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día. Amén. Mire, volvamos a la historia de Urías. Urías, en la presencia de David, se mantuvo firme, fue honesto, respetuoso de su Señor. Dijo, no me apartaré, porque yo estoy matriculado, firme, sirviéndole al Dios viviente. Yo no me aparto, yo no me dejo convencer, yo estoy en la presencia del Señor y no me dejo apartar a las cosas del mundo. ¿Cuántos quieren mantenerse fieles en el ejército de Jesús? No dejarse convencer por los engaños del mundo. ¿Cuántos quieren? Amén. Yo lo quiero. Amén. Amén. Hay muestras de descuentos. El IVA que se debería pagar por cada uno de nosotros, después ese descuento va a durar poco tiempo. Y les aseguro que al mes ese descuento del IVA ya lo quitan, ¿cierto? Porque eso no es permanente. ¿Estoy equivocado? Así es. Ese descuento no es permanente. En cambio, la redención de Cristo, la redención de tus pecados es para siempre. Es para toda la vida si permaneces en la presencia de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La frase, entonces, les repito, de la alcaldesa de Bogotá, fue una crítica. Subir las ventas y bajar las vidas. Ojo, la aglomeración que se está viviendo por esos engaños del mundo, del descuento, ahí nos hace imprudentes. Y el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, nos enseña: el prudente ve el peligro y se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Amén. Amén. También hubo, mire, que me causó curiosidad, una serie de memes a través de esa desbandada que hubo en el pueblo, que a eso sí le prestamos atención, pero las cosas de Dios no. Mire, un meme nos dice: si no compran nada, el día sin IVA no se ahorran el 19%, sino el 100%. Oye, ese meme es profundo. Si no compran nada, el día sin IVA no se ahorran el 19%, sino el 100%. Y yo le quiero agregar uno que se me ocurrió. Me gané un descuento del IVA y me llevé de coronavirus la ñapa. Me llevé la ñapa del coronavirus para la casa. ¿Por qué? Porque no fui prudente. Y las imágenes que vamos a colocar en este video van a mostrar que no estamos diciendo mentiras. La imprudencia de la gente. Allí les va a aparecer la imagen de lo que le estamos diciendo. Cómo la gente salió de manera imprudente. Escuchaba testimonios de gente que le sirve a Dios. Estamos dispuestos a estar en la presencia del Señor. Escuchaba a la sierva Berta que decía que el padre John manifestaba que todavía no hay disposición para estar en las iglesias porque la gente no ha sabido guardar las distancias, ¿verdad? Tenemos que aprender, ser educados, no dejarnos engañar. Dejemos de vivir equivocados en las cosas del mundo. No vamos a cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo. El diablo nos quiere colocar su marca. Ojo, pero si estamos caminando con Jesús, seremos liberados de las garras del enemigo. Ojo, para mí, Hamilton Urrutia, yo lo digo y en la presencia del Señor me mantengo y sostengo lo que estoy diciendo. No lo ha dicho ningún otro siervo, ningún otro pastor. Hamilton Urrutia, para mí, la marca que el enemigo nos quiere colocar, representada en el 666, no es tácitamente el número. Oye bien,
porque la gente está creyendo que es el número. Claro, si yo veo el número 666, yo corro a no dejármelo colocar. No es el número. En la marca representada en ese número es cuando el enemigo toma aquello, todo lo que es desenfrenado, lo que yo quiero tener, a lo que le doy importancia, para darle más importancia a esas cosas que a las cosas de Dios. Y entonces allí es donde el enemigo me pone la cascarita. Y yo digo, no, es que esto lo tengo que aprovechar. Pero cuando estoy aprovechando eso, se me olvida de que debo guardar las cosas de Dios. Guardar la distancia, ser prudente, ser respetuoso, no humillar. Muchas personas que dejaron de dar alimentos a sus hijos para gastar lo que no tienen. Dejaron de honrar a padre y madre para meterse en deudas porque querían cambiar el televisor. Oye bien, la opulencia, por vivir queriendo tener cosas para creer tener riquezas cuando no se tiene. Nosotros debemos vivir de acuerdo a las necesidades, satisfacerlas, pero con la bendición de Dios. No querer vivir por aparentar cosas que no somos. Deniegas lo mejor de vivir en Dios y para Dios por vivir las cosas del mundo, por la necesidad. Repito esta palabra que estoy diciendo y ya estoy terminando. Por la opulencia, los lujos excesivos, la riqueza material, dejamos de vivir en la presencia de Dios. Nos comportamos de esa manera y dejamos de ser humildes. No olvides que el león rugiente anda en el mundo buscando a quien devorar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Al querer salir a satisfacer tus propios deseos, el apetito desenfrenado, dejamos de lado la prudencia que nos dice la palabra. Ya les dije, Proverbios 22:3, para que lo busquen de tarea. Leamos lo que nos dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18-19. Terminamos ya con esta lectura y les termino diciendo una cosa muy importante. Filipenses 3, versículo 18 y 19. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Amén. Solo piensan en lo terrenal. Amén. Mire, les estoy diciendo allí. No me lo estoy inventando. La Biblia, la palabra poderosa de Dios. Solo pensamos en los deseos terrenales. Solo queremos vivir de la apariencia, vivir de las cosas que nos satisfacen en la carne. Pero hay que vivir lo que satisfaga al espíritu. El apóstol Pablo nos dijo, yo he peleado, he corrido la buena carrera y he guardado la fe. He guardado la fe en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué hago yo? Para mantenerme en la buena carrera, para guardarme en la fe de Cristo, mantengo en oración y en ayuno. No lo cambio. Eso es la estrategia y la enseñanza de este siervo. Oración y ayuno. No dejo de que esas dos cosas en mi vida pasen a un segundo plano por buscar las cosas del mundo, por querer estar buscando los lujos excesivos y la opulencia. Yo prefiero estar en la presencia de Dios. Y te advierto una cosa, no creas que al estar en la presencia de Dios vas a ser pobre. El rey Salomón, no ha habido como él un hombre más rico que el rey Salomón, pero mantuvo en la presencia de Dios y Dios lo coronó, le dio victoria, le dio riquezas y le dio una sabiduría incalculable. Nadie ha podido calcular la sabiduría que tenía el rey Salomón y no lo han podido superar porque estuvo en la presencia de Dios. No te dejes zarandear por Satanás, amigo. No te dejes zarandear por Satanás. Satanás quiere zarandear a los que tienen el propósito en Dios, a los que viven en el camino y con la luz
del Espíritu Santo. Es a los que le interesa. Y por eso nosotros en este mundo debemos entender que si somos de Cristo, vivimos por Cristo y morimos por Cristo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.